Buenas tardes, damos comienzo a la clase en la cual completaremos con la resolución de varios problemas las actividades planteadas en la guía número 4. En general, los problemas que vamos a discutir están todos dentro de una misma línea y son prácticamente situaciones equivalentes en las que básicamente la idea más importante es la de conocer el funcionamiento del átomo según Bohr. La diferencia fundamental entre los problemas que vamos a resolver está dado a veces más que en el problema en sí mismo, en la manera como se presentan los datos. Empecemos con el problema número 5 de los adicionales, que dice, un átomo de hidrógeno en un estado de energía de enlace, entre paréntesis, energía necesaria para extraerle el electrón. La energía de enlace dice que es de 0,85 electronvolt. Realiza una transición a un estado con una energía de excitación. Diferencian energías entre el estado C de 10,2 cuando el átomo se desexcite. Entre paréntesis, se aclara que no se va a tener en cuenta ninguna de las dos correcciones analizadas y estudiadas en la clase de teoría. El problema básicamente es calcular la energía del fotón emitido en el mecanismo de desexcitación que según Bohr tiene lugar cuando el átomo pasa de un estado de mayor energía a uno menor, y la diferencia es la energía del fotón emitido. Eso es básicamente lo que está en juego en este problema. Ahora, ¿cómo me informan cuál es el estado del cual sale y cómo me informan el estado al cual pasa el átomo? Espontáneamente, porque para Bohr el proceso de desexcitación es espontáneo. El estado del cual parte el átomo me lo informan informándome la energía de enlace. La energía de enlace es la energía que uno le tiene que entregar al átomo para quitarle el único electrón que posee. Por ejemplo, si el átomo estuviera en el estado base, para quitarle el único electrón que ese átomo tiene, tengo que entregarle una energía positiva de 13,6 electronvolt. Con esa energía, el átomo pasa a un estado de energía cero, que equivale a pensar que el electrón de ese átomo ya no forma parte del mismo. Ahora, como lo planteamos en la clase de teoría, uno puede analizar el proceso con el átomo en el estado base o en un estado excitado cualquiera. Bueno, en este caso, si la energía de enlace es 0,85 electronvolt, quiere decir que con esa energía más la que hipotéticamente tuviera el átomo, pasaría a un estado de energía cero. Por lo tanto, la energía del nivel en el cual el átomo se encuentra no es otra que la energía de enlace, pero con signo negativo. ¿Por qué? Y porque los estados de energía son negativos. ¿A qué nivel de energía pasa? El nivel de energía al cual pasa está informado a partir de decir que la energía de ese hipotético nivel y la del estado base es 10,2. Finalmente, entonces, si la energía en la cual se encuentra menos la del estado base es 10,2, la energía de ese nivel al cual va a parar el átomo
que yo lo estoy identificando como E sub j, terminaría calculándose de esta manera. Y entonces, este es el nivel al cual pasa el átomo desde el nivel 4. Si del nivel 4 pasa al nivel 2, la energía del fotón emitido, sin tener en cuenta ninguna de las correcciones como avisa el problema, termina siendo igual a esta diferencia y da el valor de 2,55 electronvolt. El próximo problema me plantea lo siguiente. Una muestra de hidrógeno en estado base es bombardeada por electrones que son acelerados por una diferencia de potencial P sub 0. Si se desea que la muestra pueda emitir la segunda línea de la serie de Balmer, calcular el menor valor de B sub 0 sin tener en cuenta ningún tipo de las correcciones que ya hemos visto. Si el átomo puede emitir la segunda línea en la serie de Balmer, significa que puede realizar la transición 4,2. Ahora, ¿cómo puede realizar la transición 4,2? Si el átomo pasa del estado base, que es en el cual se encuentra, al estado 4. Claro, pero también podría pasar al estado 5, al estado 6, al estado 7, y en alguno de los procesos de desexcitación incluye la posibilidad del salto cuántico 4,2. Pero acá es cuando participa la idea de que me piden calcular la menor diferencia de potencial V sub 0. Esa diferencia de potencial V sub 0, al multiplicarla por la carga eléctrica del electrón, define la energía cinética del electrón proyectil. Si este valor V sub 0 es el mínimo, la energía cinética que tiene el electrón proyectil es la mínima. Y en este caso, ¿cómo se entiende la mínima? Y para que pueda emitir la segunda línea de la serie de Balmer, como mínimo tiene que pasar del estado base al nivel 4, porque si está en el nivel 4, puede en la transición 4,2 emitir la línea pedida. Si yo pensara que el átomo del estado base pasa a un nivel de energía mayor, también es posible que emita la línea H beta, pero en ese caso estoy entregando más energía a través del choque. Y lo que me está sugiriendo el problema es que el electrón proyectil tenga la mínima energía cinética como para que pueda emitir la línea H beta. Y eso va a definir la mínima diferencia de potencial. Por ende, para que este valor sea el mínimo, lo que tiene que darse es que B0 por E sea igual a E4 menos E1. Con la energía que le entrega el electrón proyectil, que es esta, más la energía de nivel en el cual se encuentra, que es el estado base, el átomo pasa al nivel 4. De tal manera que E4 menos E1 define la mínima energía cinética que le tiene que entregar el electrón proyectil. Luego, dividiendo todo por la carga eléctrica del electrón, el menor valor de la diferencia de potencial que va a acelerar a los electrones proyectil es 12,75 volts. El problema número 7 es un problema que con todo lo analizado en la clase de teoría sobre el modelo de Bohr, está absolutamente resuelto con toda la discusión, repito, hecha en ese problema, en esa, perdón, clase de teoría, en donde básicamente lo que está en juego es la posibilidad de analizar la desexcitación desde el nivel 4 al 1 y determinar
las energías de todos los fotones emitidos, todos los fotones que están en condiciones de ser emitidos, en la transición 4-1. Eso, a través del diagrama de niveles de energía, fue analizado en la clase de teoría. La energía que se le tiene que entregar al átomo para pasar del nivel 1 al nivel 4 es la energía de excitación que, sin tener en cuenta las correcciones, como lo dice el enunciado del problema, tanto para la parte A como para la parte B, es muy fácil de calcular, estando en el estado base, cuánta energía le tengo que entregar para que pase al nivel n igual a 4. Y finalmente, la pregunta C tiene que ver con considerar la energía cinética de retroceso del átomo y entonces calcular la energía del fotón emitido en la transición 4-1 teniendo en cuenta esa energía cinética. Bueno, como acabo de decir, toda la resolución de este problema forma parte de una de las clases de teoría que se dio sobre el átomo de Bohr y por lo tanto no hay nada para agregar. En cuanto al problema 8, lo único que voy a comentar es que el átomo de positronio es un átomo inestable conformado por el electrón y como núcleo es como si uno considerara al positrón. ¿Por qué es un átomo inestable? Y porque el positrón y el electrón inevitablemente van a interaccionar y a aniquilarse como oportunamente vimos. Lo que ocurre es que antes de que se aniquilan, en función de ciertas condiciones energéticas, el positrón y el electrón pueden, como paso previo a la aniquilación, conformar un átomo que es el átomo de positronio. La única ayuda que agrego para que ustedes puedan resolver este problema es que si yo considero como que el positrón juega las veces de núcleo, el positrón tiene la misma masa que el electrón y por tanto, si el positrón y el electrón están en interacción, como en un átomo cualquiera, el núcleo con el electrón, ahora las dos partículas que interaccionan tienen la misma masa y por lo tanto es inevitable para analizar el átomo de positronio considerar que el electrón y positrón, los dos se mueven alrededor del centro de masa del sistema. Y por ende, intentar querer resolver el problema número 8 obliga a tener en cuenta todo lo que vimos en la clase de teoría bajo el nombre de corrección por masa nuclear finita. El problema número 11 es un problema interesante porque plantea la posibilidad de, con el modelo de Bohr, trabajar con átomos multielectrónicos. Esto en la clase de teoría fue analizado cuando se estudió lo que se llamó el espectro característico de rayos X, la llamada ley de Moseley. En la clase de teoría dijimos en ese momento, además de explicar lo que eran los espectros característicos, que lo único que estamos en condiciones de explicar
con el modelo de Bohr era la pendiente y ordenada al origen de las rectas que formaban parte de la llamada serie K. Primero voy a recordar qué era eso. Un electrón proyectil dentro de un tubo de Coolidge para la producción de rayos X es frenado cuando ingresa a la muestra que está en el ánodo acelerador del tubo de Coolidge. Supongamos que como resultado del proceso se quita un electrón de la capa K. En ese momento, lo que se produce en la capa K es una vacancia. Y esa vacancia en la capa K es cubierta por electrones de capas superiores que espontáneamente saltan de las capas superiores a ocupar la vacancia en la capa K. Si un electrón de la capa L es el que salta a ocupar la vacancia provocada en la capa K, la energía del fotón emitido, la frecuencia de este fotón, la longitud de onda de este fotón, que son valores característicos de esta transición, se puede relacionar con la idea de Mosley a través de la raíz cuadrada de la frecuencia, diciendo que forma parte de uno de los puntos de la recta K sub alfa. O sea que si en los diferentes átomos usados como blanco se produce una capa K, se produce una vacancia en la capa K, y electrones de la capa L van a ocupar espontáneamente la vacancia en la capa K, las longitudes de onda que se obtengan de esos fotones tienen que ver con la pendiente ordenada al origen de la recta K sub alfa, que tenía que ver con la ley de Mosley, como en su momento vimos en la clase de teoría. Aclarado todo esto, ¿cómo se resuelve lo que me pide el problema? Que básicamente, informándome la longitud de onda, se me pide que calcule el número atómico de los elementos involucrados. En la clase de teoría explicamos cómo se podía originar la pendiente y ordenada al origen de las rectas de la serie K. Y eso implicaba usar lo que podríamos llamar la serie de Lyman generalizada, que correspondía a usar la expresión de la serie de Lyman, pero para átomos hidrogenoides, donde Z puede tomar un valor cualquiera, y usando como referencia esa expresión, hacer una corrección que tenía que ver con el llamado efecto de apantallamiento. ¿De dónde surgía este efecto? De que un electrón de una capa superior, la L, al ir a ocupar la vacancia en la capa K, es como si ingresara a una región donde la carga neta es Z veces la carga positiva del núcleo y una vez la carga negativa del electrón que quedó en la capa K.
dado que en la capa K el máximo número de electrones es 2. Al quitar 1 queda 1 y la carga neta es Z menos 1 por la carga eléctrica del electrón. Bueno, todo esto es lo que fue discutido en la clase de teoría y muestra que esta sería la expresión que habría que usar para obtener la pendiente ordenada al origen de la recta K, considerando que el n vale 2. Porque salir de la capa L e ir a la capa K es como en el modelo de Bohr para un solo electrón y del nivel 2 al nivel 1. Luego, simplemente es hacer la cuenta y en este caso, o haciendo uso de este valor de longitud de onda, determinar que el número atómico de hierro es justamente 26. Repitiendo este procedimiento se obtienen los números atómicos que dan la idea de la carga positiva del núcleo de los demás elementos. La cuenta es muy sencilla. Lo más interesante está en que ustedes tengan bien en claro el procedimiento seguido para, con la información que da el modelo de Bohr para átomos monoelectrónicos, generar condiciones como para sacar información de átomos multielectrónicos. Y para esto juega un papel muy importante el llamado efecto de apantallamiento. Dado que en el libro hay una cierta información sobre cómo hacer para calcular lo que sería la pendiente ordenada al origen de las otras rectas que se pueden observar en el trabajo de Mosley, las pendientes de las rectas de la serie L, de la serie M, como también se discutió en teoría, hay preparado un documento que está en la parte de complementos de teoría que muestra que para nosotros la pendiente ordenada al origen de la serie K se puede explicar perfectamente con el efecto de apantallamiento, para el cual aparentemente hay una explicación bastante lógica de lo que ese efecto de apantallamiento implica y que lleva a que en vez de trabajar z al cuadrado acá, uno tenga que poner z menos 1. Pero como se dice también en esa nota, para obtener la pendiente y ordenar el origen de las otras series, no alcanza con el efecto mencionado. En la nota está mostrado cómo se podría construir la pendiente y ordenada al origen de las rectas de la serie L. Pero hasta ahí es lo único que vamos a discutir para átomos multielectrónicos con los resultados que brinda el modelo de Bohr. Y no estamos de acuerdo con las ideas que sugiere el libro de cómo continuar, no solamente para calcular la pendiente y ordenar el origen de otras rectas, sino cómo con el modelo de Bohr calcular los niveles de energía en átomos multielectrónicos, cosa que también comento en el documento mencionado, el cual es muy importante que se lo lea para entender todo lo que acabo de recordar de la clase de teoría y poder hacer correctamente un problema como el 11 de los adicionales. El problema número 12 tiene una característica completamente equivalente al problema número 6 que acá recién acabo de resolver.
Porque el problema da cuenta de lo siguiente. Un haz de electrones monoenergéticos, todos los electrones tienen la misma energía cinética, incide sobre una muestra de átomo de hidrógeno, los cuales se encuentran en el estado base, el estado fundamental. ¿Cuál debe ser la longitud de onda máxima de de Broglie de los electrones proyectil, no de los electrones que forman parte de cada uno de los átomos de hidrógeno, sino de los electrones proyectil? Si se desea que los fotones emitidos de la muestra tengan que ver con la segunda línea de la serie de Balmer. Algo parecido a lo que plantea el problema número 6. Lo que vayamos a hacer no va a considerar ninguna de las dos correcciones. Bueno, la idea es la misma. Si yo quiero que se emita la segunda línea de la serie de Balmer, el átomo del estado base tiene que ir como mínimo al nivel 4. Porque si el átomo no llega al nivel 4, esta transición no tendría lugar. Ahora, ¿podría ir a otro nivel superior y también tener lugar la transición 4-2? Sí, pero la mínima energía cinética, que tenía que ver con la menor diferencia de potencial aceleradora, es la que manda al átomo del nivel 1 al 4. Ahora, si esta es la mínima energía cinética del electrón proyectil, con esta energía cinética, el electrón proyectil tiene una longitud de onda de Broglie que es la máxima. Dado que hay una relación entre la energía cinética y el lambda de Broglie, que es esta. Si esto tiene el mínimo valor, es porque esto que está en el denominador tiene el tiene el máximo valor. Para que la energía cinética sea la mínima, la longitud de onda de de Broglie tiene que ser la máxima. O sea, la única diferencia con el problema número 6 es que en el problema número 6 esto lo hacía igual a B0 por E y sacaba el valor de esta diferencia de potencial. Ahora, en vez de sacar el valor de la diferencia de potencial aceleradora de los electrones proyectil, lo que me está pidiendo el problema es que calcule la máxima longitud de onda de de Broglie de los electrones proyectil. Se plantea esto, se calcula la diferencia E4 menos E1, se despeja el lambda de Broglie, que sería el máximo, el calculado de esta manera, y se llega a la respuesta del problema. Problema que más de una vez fue problema de examen. El problema 14 es un problema muy sencillo y es otra de las cosas que están presentes en el documento que acabo de citar y que está dentro de la carpeta complementos de teoría. Y por ende dejo que hagan el problema 14 a partir de lo que figura en ese documento, en donde hacia el final del documento, donde se analiza el problema de calcular los niveles de energía en átomos multielectrónicos, sobre la dificultad que tiene ese cálculo usando el modelo de Bohr, ahí se explica lo que es el efecto Auger y de lo que figura en ese documento va a salir muy fácilmente el cálculo necesario como para resolver el problema número 14.
Finalmente, dejo para esta última parte de esta clase especial de resolución de problemas, analizar el problema número 13, que hace mención a un fundamental experimento del siglo XX, posterior al desarrollo del modelo de Bohr, que es el experimento de Frank y Hertz. Todo lo que tenga que ver con este problema, que consiste en ver el circuito que hay que realizar, explicar las características del gráfico que resulta y el cálculo de la longitud de onda del fotón emitido, es lo que voy a explicar ahora, con el agregado de una cierta cantidad de información que los va a poner en el contexto histórico de lo que es el experimento de Frank y Hertz y por qué fue tan importante que le significó haber ganado el premio Nobel. Bohr presentó el modelo atómico a través de 3 trabajos, como oportunamente conté, que publicó entre 1913 y 1914. Los primeros 2 trabajos hablan sobre el átomo de hidrógeno y el de helio, y en el tercero se mete en el problema de los átomos multielectrónicos. Como yo ya lo comenté varias veces, e inclusive en la clase de teoría lo comenté como un elemento central para entender lo que recién acabo de explicar, que es la ley de Mosley y el cálculo de la pendiente ordenada al origen de la serie K o de la serie L, es el tema de que cuando Bohr trasladó las ideas que él usó para explicar el átomo de hidrógeno, para tratar de explicar un átomo multielectrónico, los resultados que serían los que permiten calcular con una fórmula los niveles de energía en el átomo, no dan resultados tan fuertemente confirmados por la experimentación como si pasaba con el átomo de hidrógeno o con los átomos hidrogenoides, básicamente todos los átomos que pudieran tener un solo electrón. En su momento, yo comenté que ese paso del modelo de Bohr de átomos monoelectrónicos a átomos multielectrónicos implicaba incorporar cierta información adicional, como que para Bohr, de la aplicación de sus hipótesis, había un número máximo de electrones que orbitaban a igual distancia del núcleo en órbitas circulares concéntricas y diferentes. Y de ahí resultaba que lo más cercano al núcleo era tener 2 electrones y que esos 2 electrones conformaban la capa K. Un tercer electrón ya no podría formar parte de la capa K, es decir, ya no estaría orbitando a igual distancia que los otros 2 y tendría que pasar a orbitar a una distancia mayor. Y a esa misma distancia, el sistema admitía la posibilidad de que hubiera hasta un número máximo de 8 electrones, de tal manera que con los 8 electrones que ocupaban la llamada capa L y con los 2 electrones que formaban la capa K, tenía la conformación electrónica de un átomo que tuviera 10 electrones, que es el neón.
el undécimo electrón tendría que ir a parar a otra órbita que empezaría a formar parte de la llamada serie M, y de la misma manera con los elementos que daba la teoría de Bohr, se podía calcular el número máximo de electrones que podían orbitar a igual distancia que ese electrón undécimo en órbitas circulares concéntricas y diferentes, y eso iba a implicar completar la capa M, después la capa N. Por ejemplo, con el esquema que surgía de Bohr, un átomo como la plata, que tiene 49 electrones, tiene ocupado la capa L, perdón, la capa K, la capa L, la capa M, la capa N, y le queda un único electrón en la llamada capa O, que sería equivalente en un átomo monoelectrónico a hablar de n igual a 5. Kn igual a 2, perdón, igual a 1, Ln igual a 2, Mn igual a 3, n igual a 4 o n igual a 5. Simplemente como un dato curioso que implica el conocimiento de cómo era el modelo de Bohr trasladado a átomos multielectrónicos. Pero lo cierto es que no había una correspondencia entre la fórmula que se extendía a átomos multielectrónicos para el cálculo de niveles de energía y los valores que experimentalmente se podían determinar. A su vez había otra dificultad que tenía que ver con qué significaba que un átomo multielectrónico estuviera en lo que sería el estado base, y qué significaría que un átomo multielectrónico pase a lo que sería el primer estado excitado. Esto en un átomo monoelectrónico es fácil de entender. El único electrón está en n igual a 1, ese define el estado base fundamental. Excitar al átomo implica que ese electrón pase a n igual a 2, 3, 4 o el valor de n que corresponda. En un átomo multielectrónico, la configuración base, con los electrones ocupando las sucesivas capas, define el estado base. ¿Y qué sería excitar el átomo multielectrónico? Bueno, la idea es la misma que la de Bohr. Para excitar un átomo tengo que entregarle energía por choque. Pero excitar un átomo multielectrónico implica conseguir que algún electrón de alguna capa pase a una capa superior en donde haya posibilidades que llegue el electrón. Si la capa M, ese átomo, la tiene completa, no puede un electrón de una capa inferior pasar a la M. Tiene que pasar a cualquier capa superior que esté o completamente vacía o, como se dice, parcialmente llena. En un átomo monoelectrónico, en el estado base tengo electrón en n igual a 1 y cualquier otro n está como libre. Entonces el electrón pasa al n que corresponda sin problema. Acá repito, como hay un número máximo de electrones en cada capa, el electrón que sale de una capa inferior para mostrar que el átomo se excita, tiene que pasar a una capa que está o completamente vacía o parcialmente llena. No todos los átomos tienen la capa K, L y M completa. Obviamente, eso va a depender del número de electrones que tienen. Entonces, si un átomo tiene la capa K y la capa L completa y la M parcialmente llena, si un electrón lo saco de una capa inferior y lo mando a la M,
estoy cambiando la configuración electrónica y estoy pasando al átomo a un estado de energía diferente. Esto es, de una manera muy elemental, explicado lo que significaría un átomo multielectrónico, la existencia de las capas y lo que significaría excitar al átomo. Justamente el efecto de apantallamiento que nosotros recién comentamos y que usamos, y otras variantes más sofisticadas del mismo, son intentos de querer usar las fórmulas que había usado Bohr, basadas en átomos monoelectrónicos, como para que con fórmulas equivalentes se pudiera calcular los niveles de energía de un átomo multielectrónico. Pero repito, con el modelo de Bohr hay que hacer muchas piruetas, muchas que solamente se explican a partir de que con ese cambio se obtiene un resultado adecuado, aunque no se pueda explicar estrictamente el porqué de ese cambio. Y por todas esas razones que, en general, y esta es nuestra posición, nosotros no profundizamos en versiones más sofisticadas con el modelo de Bohr como base de lo que sería el efecto de apantallamiento. Y solamente lo utilizamos para explicar un aspecto de todo este problema, como el que acabo de recién explicar, que es el de obtener la pendiente y ordenar el origen de las rectas de la serie K. Con esto lo que quiero intentar explicar cuál era el cuadro de situación. ¿Qué es lo que hicieron Fran y Hertz? Trabajaron con átomos multielectrónicos y a través de un diseño experimental muy ingenioso, lograron mostrar que, independientemente de que las fórmulas de Bohr no daban buenos resultados para átomos multielectrónicos, lo que sí seguía funcionando en átomos multielectrónicos era que los átomos multielectrónicos, al igual que los monoelectrónicos, tienen niveles de energía bien determinados y que para excitar al átomo tengo que entregar una cantidad de energía adecuada para que pase algo de lo que comenté, y eso implicaría sacar al átomo del llamado estado base al primer estado excitado, al segundo estado excitado, a los sucesivos estados excitados del átomo, pero multielectrónico. Independientemente de que las fórmulas que permitieran calcular esos niveles de energía no las podría obtener formalmente con el modelo de Bohr. Pero sí quedaba claro que el átomo poseía niveles de energía, sea monoelectrónico o multielectrónico, y que el mecanismo de Bohr para excitar un átomo seguía funcionando. Por esta razón, por demostrar que en átomos multielectrónicos existen niveles de energía y que el mecanismo de excitación que oportunamente vimos funciona también acá, es que Fran y Hertz se terminaron llevando el premio Nobel. El experimento crucial no fue el único que hicieron, que lo llevó a la obtención del premio Nobel, tuvo que ver con estudiar la existencia de niveles de energía en el vapor de mercurio. Trabajar con mercurio, que naturalmente se presentan lo que uno llamaría gotitas, implica tener que colocar el tubo que va a tener mercurio dentro de un horno, llevarlo a una temperatura adecuada como para que el mercurio pase a estado de vapor.
El tubo característico del experimento de Franny Hertz es el que están observando. Y esto forma ya parte de una de las preguntas del problema, que es describir las características del tubo. El tubo tiene un cañón electrónico que básicamente, como hemos visto ya en otros aparatos, es es un filamento de tungsteno que con una fuente adecuada se pone incandescente a la temperatura a la cual se pone incandescente el filamento, básicamente por el efecto Joule que tiene lugar, por efecto termoiónico comienza a emitirse electrones. Uno puede despreciar la energía cinética con la que salen esos electrones si es que lo cree conveniente, porque es de unos poquitos electronvolts. Lo que pasa es que en este esquema, las energías que van aquí los electrones también es de unos pocos, entre comillas, electronvolts. Lo cierto es que esos electrones salen en direcciones y sentidos que no se pueden prever de antemano, porque el esquema seguido y presentado en este tubo no es un cañón electrónico sofisticado que tiene un sistema de enfoque como comenté en algún otro dispositivo anterior. Hay otra fuente que está indicada acá y que me dicen que es de corriente continua y variable, que va entre 0 y 40 volts. Puede ir a una diferencia de potencial menor, 20, 25 volts también funciona. Esta diferencia de potencial tiene punto común negativo con la que hace funcionar al filamento y el positivo está conectado a una grilla, o sea, un electrodo metálico que posee orificios a través de los cuales puede pasar los electrones. Luego hay una tercera fuente que está conectada de tal manera que el llamado colector, porque ahí van a llegar finalmente los electrones, está conectado al negativo, es decir, funciona como un potencial de frenado. Esta diferencia de potencial no necesariamente tiene que ser de 1,5, en general se usa que sea de 1,5, un volt. Ya vamos a ver por qué. En esta rama del circuito se suele colocar un instrumento que pueda medir la intensidad de corriente eléctrica. Acá lo representa con el nombre de electrómetro, pero bueno, uno podría poner lo que sería un amperímetro, un miliamperímetro, algo que me permita detectar la intensidad de corriente eléctrica. Básicamente este es el esquema del aparato de Franny Hertz. La temperatura a la cual hay que llevar el tubo para que el mercurio pase a estado de vapor es del orden de 185 grados. Antiguamente este experimento se hacía en el IDVA y con respecto a este experimento yo estoy preparando algo parecido a lo que hice con el experimento de difracción de electrones que se presentó como parte del desafío número 2. Pero todavía no lo he terminado ni completado, pero oportunamente se presentará a todos los estudiantes el experimento de Fraeniger que se hacía, repito, con el equipamiento que hay en el IDVA, en la parte del laboratorio, como una actividad más de las que se pueden realizar en esta materia. Cuando yo expliqué el mecanismo de excitación, usé un esquema de un experimento ideal que consistía en tener en algún lugar del laboratorio un cañón de electrones y en la otra punta
tener un gas, que era el gas que se iba a excitar. Yo le decía, se controla con el cañón electrónico la energía cinética de los electrones viajan con esa energía cinética y acá chocan, y analizamos todo lo que podía pasar. Y básicamente lo que podía pasar era que los electrones, en función de su energía cinética y considerando que el átomo era hidrógeno, dependiendo de la energía cinética, los electrones hacían choques elásticos y el átomo no se excitaba, o podían comenzar a hacer choques inelásticos que implicaban que el átomo se excitaba. Todo eso está detalladamente realizado en la clase de teoría en la cual hablamos del mecanismo de excitación, pero de átomos monoelectrónicos. Algo totalmente equivalente, vamos a hacer el análisis de acá, que fue la gran idea que se le ocurrió a Fraeniger para explicar lo que pasa en átomos multielectrónicos. Dependiendo la energía cinética del electrón proyectil, los choques podrán ser elásticos y el átomo no se va a excitar. Pero a partir de cierto valor de la energía cinética del electrón proyectil, los choques son inelásticos y eso va a implicar que el átomo se excitó y pasó del estado base al primero, segundo o tercer estado excitado de energía. La única diferencia, que no es menor, con respecto al problema que nosotros analizamos en la clase de teoría, es que en este esquema los electrones recién chocaban contra los átomos cuando alcanzaban la región en donde los átomos del gas estaban. En todo este supuesto viaje desde el cañón electrónico hasta acá, no realizaban choques, se movían en el vacío. En cambio, en el experimento de Fraeniger, cuando uno vaporiza el mercurio está en todo el interior del tubo. Y por lo tanto, el choque entre los electrones y los átomos de mercurio tiene lugar desde el momento que los electrones, por efecto termoiónico, son arrancados del cañón electrónico. Este electrón que recién acaba de salir del cañón electrónico está chocando con átomos de mercurio que están por acá. No es como en esta situación, que recién chocan cuando alcanzan esta región. Desde el momento que son arrancados, chocan. Y esto es muy importante porque esto va a permitir entender cómo es el proceso. Básicamente, ¿qué es lo que hicieron para poder determinar la existencia de niveles de energía en el mercurio? Fueron cambiando la diferencia de potencial esta, que es la que define la energía cinética de los electrones. Ahora, esta diferencia de potencial define la energía cinética de los electrones al momento de llegar a la grilla. Si esta diferencia es de 20 volt, al momento de llegar a la grilla, los electrones tienen una energía cinética de 20 electronvolt. Y de acá hasta acá, la energía cinética va aumentando desde un valor muy pequeño, podemos considerar que prácticamente es cero, que es con el que salen los electrones del filamento, y su energía cinética va aumentando hasta que alcanza el valor de 20 electronvolt cuando llegan acá. ¿Es estrictamente esta variación lineal? Y técnicamente es un problema bastante complicado, pero no es estrictamente lineal. Para que la diferencia de potencial entre dos electrodos sea lineal,
uno tendría que concebir, por lo que ustedes vieron en Física 3, un condensador de placas paralelas. Si yo conecto un condensador de placas paralelas a una diferencia de cualquiera de 10 volts, por ejemplo, el crecimiento del electrodo conectado al negativo al positivo se lo puede considerar lineal. Pero para eso hay que considerar el problema alejado de los bordes, bueno, tal cual debieron haber visto en Física 3 y que no viene acá el caso a analizar. Más allá de que acá a lo mejor no es estrictamente lineal, el razonamiento que vamos a seguir es como si la diferencia de potencial desde el filamento hasta la grilla crece linealmente. Supongamos que uno hace el experimento y puede llegar a determinar el primer estado excitado del vapor de mercurio. ¿Y cómo es que llegó a eso? Bueno, yo voy a empezar al revés, no voy a contar lo que fueron haciendo y qué resultados obtenieron, sino que yo parto de la base de que hay un valor de energía que determina que el átomo de vapor de mercurio está en su primer estado excitado. No importa cuál es el valor hipotético de energía del estado base, ni importa cuál es el valor de energía del primer estado excitado, sino que lo que importa es que para pasar de ese nivel al otro hay que entregar una cantidad de energía bien determinada. Esa cantidad de energía bien determinada, después de el trabajo de Braniger, se terminó mostrando que era del orden de 4,9 electron volt. Para hacer el análisis, voy a imaginar que uno toma como valor mágico 5 electron volt. Y repito, ¿qué significaría ese valor? La energía que yo le tengo que entregar al átomo de vapor de mercurio para pasar del estado base al primer estado excitado. En el caso del hidrógeno, la energía que yo le tengo que entregar para pasar al primer estado excitado, ¿cuál es? Es la energía que sumada a menos 13,6 electron volt me da menos 3,4 electron volt, que es la energía del estado 2 y que es la energía del primer estado excitado. N igual a 2 es el primer estado excitado. Nosotros podemos hacer esas cuentas perfectamente porque tenemos la fórmula que sí se corresponde con los hechos experimentales y que estamos usando. Acá, por todo lo que ya comenté antes, sabemos que hay un primer estado excitado, pero no tenemos a nuestra disposición fórmulas que nos permitan calcular eso. Ahora, admitamos que el primer estado excitado se obtiene a partir de que al átomo se le entregan 5 electron volt, número como ustedes llaman redondito. Formalmente es 4,9. Bueno, ¿y cómo se dieron cuenta de eso? ¿Cómo llegaron a determinar eso? Bueno, graficando el valor de la intensidad de corriente eléctrica en esta rama versus esta diferencia de potencial. En este eje se puso la diferencia de potencial, en este eje se puso la intensidad de corriente eléctrica en el circuito. Durante un cierto momento, la diferencia de potencial fue creciendo de 0 hasta un cierto valor. Y tomemos como referencia 1,5 volts, que tiene que ver con el valor de esta fuente. Si yo cambio este valor, el razonamiento me va a obligar a que valga
pero para un valor de diferencia potencial menor a este. Es decir, yo acá pongo un volt, este razonamiento que voy a hacer valdrá hasta que la diferencia de potencial sea menor a un volt. ¿Qué pasa con la diferencia de potencial, cualquiera sea, pero menor a 1,5? Los electrones recién van a alcanzar una energía cinética de 1,5 electronvolt al momento de llegar a la grilla. Mientras tanto, van a tener una energía cinética que va creciendo hasta 1,5 electronvolt. Ahora, desde el momento que salen del filamento, comienzan a chocar. Ahora, si yo acabo de decir que el valor mágico es 5, ¿qué significa? Que mientras se choquen con estos valores de energía cinética, por más que entreguen toda su energía cinética, no van a excitar a los átomos de mercurio. Y entonces el choque de los electrones contra los átomos de mercurio va a ser un choque completamente elástico, pero los átomos no se van a excitar. Por lo tanto, en el gráfico de I versus B, la intensidad de corriente eléctrica es cero. Pero ¿qué ocurre? Los electrones pueden llegar a la grilla y pasar a través de los orificios. Pero como lo hacen con una energía cinética menor a 1,5, con este potencial de frenado de 1,5 volt, voy a impedir que los electrones alcancen el colector. Por eso la intensidad de corriente eléctrica es cero. Porque la intensidad de corriente eléctrica se mide en esta rama a partir de que los electrones puedan llegar al colector. No hay ninguna manera de que con electrones de una energía cinética menor a 1,5 puedan alcanzar el colector, porque el potencial de frenado en esta región los frenaría y los reenviaría hacia la grilla. ¿Qué pasaría si los electrones tuvieran el valor de energía cinética de 1,5 electronvolt? Y sería una condición límite que implicaría que los electrones que atraviesan la grilla serían detenidos justo antes de llegar al colector y reenviados hacia la grilla. Y entonces la intensidad seguiría siendo cero. Pero a partir de ahí, la intensidad de corriente eléctrica tiene que aumentar, inevitablemente. Si, repito, esta diferencia de potencial fuera de un volt, lo que acabo de explicar valdría hasta un volt. ¿Por qué? Supongamos que tiene una energía cinética de 2 electronvolt, que es como pedir que la diferencia de potencial entre grilla y filamento sea de 2 volt, esta de acá. Los electrones que llegan con 2 electronvolt a la grilla, llegan también habiendo hecho choques elásticos, sin perder cantidades significativas de energía cinética. Para nosotros directamente como si no perdieran. Lo mismo que explicamos en su momento en el experimento que usé en la clase de teoría. Pero si atraviesan la grilla con 2 electronvolt de energía cinética, ahora pueden vencer un potencial de frenado de 1,5 volt. Y entonces inevitablemente empezaría a haber electrones que alcanzan el colector, con básicamente una energía cinética que sería de 2 electronvolt menos 1,5 electronvolt del orden de 0,5 electronvolt. Pero lo cierto es que alcanzarían el colector. Y por lo tanto, a partir de 1,5 volt de diferencia de potencial,
la intensidad de corriente eléctrica tendría que inevitablemente crecer. ¿Por qué? Y porque si aumento la diferencia de potencial, aumenta la energía cinética y la cantidad de electrones que están en condiciones potenciales de poder vencer ese potencial de frenado también aumenta e inevitablemente tiene que haber un aumento en la intensidad de corriente eléctrica. No se olvide que estamos hablando de cosas en las cuales se están despreciando y que están condicionadas por esas estimaciones que uno hace. Lo cierto es que la intensidad de corriente eléctrica debería ir aumentando porque la cantidad, repito, de electrones que inevitablemente alcanzaría el colector tendería a ser mayor. Pensando en todos los hechos posibles que pueden tener lugar, lo más probable que pase, y de hecho la evidencia experimental muestra, que es que la corriente eléctrica crezca. Ahora, supongamos que el valor mágico, como dije, fuera 5 electron volt. ¿Cómo fue que ellos se dieron cuenta que algo pasaba a los 5 electron volt y que eso era un valor mágico? Porque cuando alcanzaron una diferencia de potencial de 5 volt, en realidad técnicamente fue 4,89, casi 4,9 electron volt, 4,9 volt, que define una energía cinética de 4,9 electron volt. Yo para hacer el análisis imagino 5. Vieron que la intensidad de corriente eléctrica decrecía violentamente y llegaba a cero. Venía creciendo, creciendo, creciendo y de repente, ¡pum!, caía y tocaba cero. ¿Y cómo razonaron para que pase eso? Si yo pongo, repito, 5 volt para hacer números redondos, acá, los electrones proyectil alcanzan una energía cinética de 5 electron volt recién cuando alcanzan la grilla. En todo el proceso de acá a acá, van a seguir haciendo choques elásticos. Pero el momento que alcanzan 5 electron volt, pueden comenzar a hacer choques inelásticos, que implicaría aceptar que los átomos pueden pasar al primer estado excitado, los átomos de mercurio. Como el choque inelástico lo producen en el entorno de la grilla, si los electrones para excitar tienen que entregar toda su energía cinética, prácticamente los electrones quedan con energía cinética cero después del choque. Y por lo tanto, aún pensando que hubiera el electrón que en vez de chocar con átomo de mercurio ante la grilla, choca con átomos de mercurio que están después de la grilla, quedan con una energía cinética tan pequeña que este potencial de frenado impide su llegada. Quiere decir que cuando ellos llegaron a 5 volt de diferencia de potencial, lo digo por última vez, técnicamente fue 4,89, la energía fue tal, la que tenían los electrones proyectil, que podían excitar a los átomos de mercurio al primer estado excitado, los choques empezaron a ser inelásticos y todo eso se vio avalado porque la intensidad de corriente eléctrica caía a cero. ¿Y eso qué mostraba? Que estadísticamente el efecto que más probabilidad tenía de ocurrir es el que acabo de comentar. A su vez, ¿por qué fue avalado esto?
Porque a partir de que mágicamente se alcanzó el valor de 5 electronvolt de energía cinética, el vapor de mercurio comenzó a emitir. ¿Por qué? Porque al excitarse, espontáneamente después se desexcitaba y emitía un fotón, cuya energía era del orden de 5 electronvolt, en realidad 4,89. ¿Qué ocurre? Si uno piensa un fotón de esa energía y le calcula la longitud de onda cae en la zona del UV, es decir, no es visible. Uno tiene que tener un espectrómetro muy importante a nivel económico que pueda detectar fotones en la región del UV. Los que tenían ese equipamiento pudieron determinar que a partir de ese valor mágico de energía cinética de los electrones proyectil, aparecían fotones con la longitud de onda calculada a partir de que 4,89 electronvolt es igual a hc sobre lambda. Calculo el lambda y eso me da la longitud de onda del fotón emitido, la cual se obtenía con el espectrómetro. Ese valor de diferencia de potencial de la fuente, esta, y que determinaba que los choques pasaban de ser elásticos a ser inelásticos, se llamó el potencial crítico. Perfecto, genial. Ahora, ¿se quedaron ahí? No. Ellos siguieron aumentando la diferencia de potencial. ¿Y qué pasa si uno aumenta la diferencia de potencial? Si uno aumenta la diferencia de potencial, supongamos de 5 paso a 8, o si quieren primero de 5 a menos de 6,5. Los choques pueden seguir siendo inelásticos, pero ahora estadísticamente están los átomos de mercurio en condiciones de ser excitados, no ya a la altura de la grilla, sino antes. Porque si de acá hasta acá, supongamos que le doy 6,3 volt de diferencia de potencial, los electrones tienen 6,3 electronvolt de energía cinética en la grilla, pero antes de llegar a ella alcanzan los 5. Quiere decir que supongamos que lo alcanzan acá, los átomos de mercurio que están en esta región pueden excitarse al nivel primero de excitación antes de que los electrones alcancen la grilla. Vienen con 6,3. En realidad el 6,3 lo van a tener acá. Cuando alcanzaron 5, chocan, entregan toda su energía, los electrones proyectil. ¿Con qué energía cinética quedan? Cero. Y en esta región, de acá hasta acá, vuelven a aumentar su energía cinética de 0 a 1,3 electronvolt para cubrir los 6,3 que tienen en todo el recorrido. Ahora, con 1,3 electronvolt, ¿pueden seguir haciendo choques inelásticos? No. Y en el entorno de ese valor, tampoco están en condiciones de los que pasan la grilla llegar al colector porque este potencial de frenado los vuelve a disminuir, los vuelve a frenar. Es decir, que la intensidad de corriente eléctrica crece. Después decrece y para cierto valor de diferencia de potencial más allá de 5 y menor a 6,5, la intensidad de corriente eléctrica pasa a valer prácticamente cero. ¿Y por qué digo prácticamente cero y no estrictamente cero? Porque al aumentar la diferencia de potencial, aumenta la energía cinética de los electrones proyectil y los hechos posibles también aumentan.
¿Por qué? Y porque puede pasar que un electrón no choque cuando alcanza 5 electronvolt de energía cinética y recién choque cuando tiene 6,3 acá, sí. O que recién choque cuando está por esta zona, también. Y en función de eso, puede ser que algún electrón alcance el colector. Y estadísticamente esto pasa porque la intensidad de corriente eléctrica decrece, se mantiene pequeña, pero no necesariamente cero, hasta que la diferencia de potencial vuelva a ser, y por ejemplo, del orden de 7. O si se quiere, más de 7. Sería del orden de... Sí, de 7 alcanzaría. ¿Por qué? Tienen 7 electronvolt al momento de llegar a la grilla. Los 5 lo alcanzan ahora por acá. Todo esto fuera de escala. Chocan inelásticamente, excitan a los átomos de mercurio, los mandan al primer estado excitado. De acá a acá recuperan 2. En toda esta región ya no vuelven a hacer choques inelásticos, porque con 2 electronvolt no le alcanza al electrón proyectil. Pero 2 electronvolt supera el potencial de frenado y entonces estadísticamente la cantidad de electrones que pueden llegar al colector va aumentando. Por eso, a partir de cierto valor de diferencia de potencial, la intensidad de corriente eléctrica vuelve a crecer. ¿Hasta cuándo crece? Hasta que mágicamente la diferencia de potencial es el doble de la crítica inicial. En nuestro caso, como estamos considerando que es 5, es que la crítica fuera 10. ¿Por qué? Y porque cuando alcanzan 5, a mitad de camino, hacen choques inelásticos. De acá hasta la grilla vuelven a recuperar 5 y vuelven a hacer choques inelásticos a la altura de la grilla. Y la intensidad de corriente eléctrica es prácticamente cero o muy pequeña porque no alcanzan electrones a superar el potencial de frenado porque quedan con prácticamente energía cinética prácticamente cero. Y entonces, cuando, a los 10 volt, de vuelta aparece un mínimo. La intensidad de corriente eléctrica vuelve a crecer y a 10 volt vuelve a caer. Pero a partir de ahí, esto se va a producir cíclicamente cada 5 volt, pero la intensidad de corriente eléctrica ya nunca más cae a cero. Y el gráfico típico del experimento de Praniger es este. Ahora, ¿por qué ya después la intensidad de corriente eléctrica no alcanza más el valor cero? Yo lo comento y le quedará para ustedes formalizarlo. A medida que voy aumentando la energía cinética de los electrones proyectil, comienzan a aumentar los hechos posibles que pueden tener lugar. Y pensando en los hechos posibles, les dejo para que armen un razonamiento que los conduzca a por qué la intensidad de corriente eléctrica cada 5 volt tiende a disminuir, pero ya no alcanza más el valor cero. Piensen en la posibilidad de que el átomo de mercurio no tiene un solo estado excitado, tiene un primer estado excitado, un segundo, un tercero. Piensen que a partir de un cierto valor de diferencia de potencial, el átomo de mercurio se puede ionizar. Sí, le puedo quitar un electrón. Busquen los datos de los llamados estados de ionización en las tablas y ahí van a poder darse cuenta y poder dar una explicación, siempre pensando en el mismo mecanismo, por qué la intensidad de corriente eléctrica a partir de valores múltiplos de 5 tiende a caer, pero ya no cae más a cero. De hecho, ¿por qué considero que esto es importante? Porque esto, en la otra materia, fue una pregunta de examen. Exactamente esto. Y tranquilamente podría ser una pregunta de examen del integrador para ustedes. Pero son ustedes los que tienen que dar el examen
Son ustedes los que tienen que pensar en todos los casos posibles y entender el esquema de esta manera. Lo estadísticamente que más ocurre es que si la diferencia de potenciales, por ejemplo, 20, el crecimiento hasta 20 se hace lineal, alcanzan 5, chocan, excitan, recuperan 5, de 5 a 10, chocan, recuperan 5, de 10 a 15, chocan, recuperan 5, de 15 a 20, chocan. O sea, hacen 4 choques inelásticos pasando los átomos de mercurio al primer estado excitado, cuando, por ejemplo, la diferencia de potencial es 20 volts. ¿Y cómo es que me doy cuenta que es este el mecanismo que estadísticamente más probabilidad tiene de ocurrir? Porque cuando se estudia el espectro de emisión del vapor de mercurio, con equipamiento sofisticado, lo único que se detecta claramente con una adecuada intensidad son fotones cuya longitud de onda se corresponde a pensar que la energía es del orden de 5 electronvolt, 4,89, y de ahí calcular la longitud de onda de esos fotones. Eso no quiere decir que los otros procesos no puedan ser posibles y que estadísticamente ocurran, sino que ocurren, pero en un número no suficiente como para poder registrar fotones en otro rango de longitud de onda y por ende en otro rango de energía, y que implicarían procedimientos de desexcitación, no ya del primer estado excitado al fundamental, sino de algún estado de energía superior al fundamental o a uno intermedio en su paso al fundamental. Puede ser que sean posibles, pero no alcanzan a ser registrados esos fotones en espectrómetros, aún usando espectrómetros sofisticados. Con esto queda explicado el diagrama del circuito, las características principales del gráfico de la intensidad de corriente eléctrica versus la diferencia de potencial y el cálculo de la energía de la longitud de onda del fotón. Acá el valor que expuse de diferencia de potencial es 4,88, porque en realidad es un número que se puede tomar, se puede aproximar a 4,89 porque es 4,88, creo que 7, por eso yo le dije 4,89. Y por esto es que analicé todo como si el potencial crítico, para hacer las cuentas más fácil, fuera 5. Hay ciertos detalles que tienen que ver con la curva en cuanto a no solamente por qué la caída no es abrupta e igual a cero para valores de diferencia de potencial mayores, y que involucra efectos que tienen que ver con aspectos que explicarían formalmente cómo escapan los electrones del filamento y aspectos que tienen que ver con qué tiene que pasar físicamente para que los electrones alcancen el colector, cosa que está vinculada con el documento que expliqué del efecto fotoeléctrico y que implica algo bastante sofisticado, pero equivalente a lo que expliqué en el documento de apoyo sobre el efecto fotoeléctrico, que para este experimento lo sacamos para que no quede demasiado confuso. Acá lo central es la identificación de los potenciales críticos, la identificación de que a partir de cierta energía cinética del electrón proyectil los choques pasan a ser inelásticos y que esto implica que los átomos de mercurio se pueden excitar y salir del estado base estadísticamente en forma mayoritaria, pasar al primer estado excitado de energía. Eso es lo más importante.
Con esto doy por terminada la clase y completé la guía número 4. Espero que les sea de utilidad. Nos vemos en la próxima clase de problemas. Hasta luego.